Hola, queridísimos amigos. Este es el análisis geopolítico mundial más lúcido que he hallado sobre la situación actual. Artículo de opinión. Países traviesos. Todo está planeado. Buscan su independencia. El lado positivo de la crisis. Quieren un mundo multipolar. Vivimos en tiempos peligrosos. Advertencia de tormenta solar. Nuestro planeta está bajo asedio. Occidente estaría a punto de quebrar. Algunas monedas se están suicidando. Estamos en una pendiente resbaladiza. Extrañas alianzas de ateos y creyentes. La libertad ha salido del mundo occidental. Demolición controlada de la infraestructura. Una inmobiliaria china cambia casas por trigo. La alucinación financiera choca contra la realidad. China e India compran el petróleo ruso que rechazamos. Comenzamos. Dicen que ya habría comenzado una guerra mundial y que las cosas empeorarían a partir de ahora hasta que llegue el momento del reinicio financiero. Según Gaius Baltar, la situación mundial actual es como un rompecabezas gigante donde el público en general solo ve una pequeña parte de la imagen completa. ¿Por qué está pasando todo esto y por qué está pasando ahora? Occidente mantiene la presión sobre el mundo entero desde hace décadas. Entre los países presionados encontramos a Rusia, China, Cuba, Venezuela, Libia, Siria, Serbia, Tailandia, Irán, India y Hungría. Uno debe preguntarse por qué países conservadores y religiosos como Rusia o Irán se aliarían con los comunistas ateos en Cuba y Venezuela. Lo que todos estos países tienen en común es su deseo de manejar sus propios asuntos, ser países independientes. Hay una lucha entre dos futuros posibles: un mundo multipolar donde hay varios centros de poder en el mundo y un mundo unipolar donde Occidente gobierna el mundo. La mayoría de los países occidentales tienen una deuda que solo se puede pagar vendiendo todo el país y todo lo que contiene. El pánico de nuestros propietarios es comprensible porque ya no podemos mantener nuestro nivel de vida por el aumento de la deuda. La deuda está llegando más allá de lo que poseemos como garantía y nuestras monedas están a punto de perder su valor. Ya no podremos obtener cosas gratis del resto del mundo o pagar nuestra deuda. Todo Occidente estaría a punto de quebrar y nuestro nivel de vida estaría a punto de caer. Solo se ven dos escenarios. En el primer escenario, la mayoría de los países de Occidente y todos dentro de ellos se declara en quiebra y la deuda por dictado. Esto también borraría la riqueza y el poder político de nuestros dueños. En el segundo escenario, nuestros dueños se harían cargo de la garantía durante la quiebra. La garantía somos nosotros y todo lo que poseemos. No hace falta ser un genio para averiguar qué escenario se eligió. Ya no es mundial. El gran reinicio mundial de Davos, ya fracasado porque dejó de ser mundial, sería un mecanismo para la incautación de toda la garantía de la deuda que incluye sus activos, los activos de su ciudad o municipio, los activos de su estado y la mayoría de los activos corporativos que aún no están en manos de nuestros propietarios. Este mecanismo de incautación de activos tiene varios componentes, pero los más importantes son los siguientes 4. Abolición de la soberanía, desaceleración de la economía, cosecha de activos, no serás dueño de nada y serás feliz, y finalmente opresión. Para
evitar que suceda un levantamiento, se aplicaría un mecanismo de control social que borraría la libertad personal, la libertad de expresión y la privacidad. También se crearía una dependencia absoluta del individuo con respecto al Estado. Rusia y China se han resistido a la hegemonía occidental. Eso es suficiente para entrar en la lista de traviesos de Occidente. La razón es que Rusia y China no se pueden subyugar a través de la quiebra ni cosechar sus activos. No tienen mucha deuda en monedas occidentales, lo que significa que las personas que son dueñas de Occidente a través de la deuda no son dueñas de Rusia ni de China y no pueden comprarlas a través de la deuda. La única forma de adquirirlos es a través de un cambio de régimen. Sus gobiernos deben ser debilitados por cualquier medio, incluidas las sanciones económicas, de ahí el uso de Ucrania como ariete para Rusia y de Taiwán para China. Si la economía occidental cae y un gran bloque económico no participa en la caída, sería un desastre para Occidente. Esto es lo que ha alimentado la situación en la que ahora nos encontramos para mantener su riqueza y poder. Pero el proyecto no va según lo planeado porque son Ucrania y Occidente los que sangran. Sin los recursos rusos no hay industria europea y sin industria no hay impuestos para pagar las prestaciones por desempleo, las pensiones y todos los refugiados. Los países independientes están creando un bloque para aislarse de Occidente. Este aislamiento no solo sería económico, sino también político y social. Sus sistemas económicos se deben divorciar de Occidente y hacerse autónomos. Sus culturas e historia se deben defender contra las influencias occidentales y el revisionismo. Este proceso parece estar en marcha. Esto creará una situación en la que Occidente tendrá que transformarse en positivo para sobrevivir. Y ahora le voy a decir una frase para aclarar posiciones. Yo no deseo la ruina de nadie, absolutamente de nadie. Deseo la prosperidad de todo el mundo y de todos los seres humanos. La prosperidad, la paz y la armonía. El lado positivo. Toda crisis tiene un lado positivo invisible, y la crisis financiera no es una excepción porque el bien y el mal están entrelazados en todo como la luz y la sombra. Wells Fargo ve que se avecina una recesión para el próximo año. Todavía hay un lado positivo para la inminente caída del mercado de valores cuando se adopta el método de negociación de Wyckoff para detectar las señales reveladoras de un posible repunte a corto plazo. El método Wyckoff es un método o sistema de inversión que intenta, a través de la interpretación de las fases del mercado, predecir los movimientos futuros de los precios de un activo financiero. El fin último de dicho método es generar ganancias a largo plazo invirtiendo en bolsa. Richard Wyckoff acuñó un método o sistema de inversión que permitía a priori predecir los movimientos del mercado con el análisis de la información pasada y actual basada en el precio y el volumen de un activo financiero. Las acciones de gestión de activos se han visto muy afectadas este año por la venta masiva del mercado, con una caída del 35 al 45%, casi el doble de la caída en el S&P 500. Sin embargo, incluso en este contexto de deterioro, algunas acciones parecen atractivas. Las acciones de muchos administradores de activos se cotizan hasta 10 veces
las ganancias proyectadas para 2022 y tienen un rendimiento del 3 al 5%. El desarrollo actual del mercado es parecido a la crisis financiera mundial de 2008 en términos tanto de la estructura de precios como de la secuencia de rotación del mercado. Cuando falla el lado positivo en el camino o incluso al principio, es probable que el S&P 500 entre en modo caída del mercado, similar a la crisis financiera de 2008. Como ustedes saben, S&P significa Standard & Poor's. Richard DeMille Wyckoff fue un inversor bursátil estadounidense que desarrolló el método Wyckoff de análisis de los mercados financieros. Wyckoff desarrolló y aplicó su método de análisis técnico introduciendo el análisis de valores de las interacciones entre el volumen y el rango máximo de movimiento del precio para un espacio de tiempo determinado. En este sentido, fue el padre de la teoría moderna del análisis del volumen para la inversión en bolsa y base de las herramientas modernas actuales como el flujo de pedidos, el libro de pedidos y el perfil del mercado. Como parte de su faceta filantrópica, Wyckoff dedicó parte de su vida a la docencia, a la que se dedicó con pasión y en la que parametrizó su método de inversión y especulación y profundizó en el uso del volumen como parte relevante en el análisis técnico de acciones, materias primas y bonos. Cosas raras. Advertencia de tormenta solar. Una enorme mancha solar que duplicó su tamaño en un periodo de 24 horas ahora está directamente frente a la Tierra, lo que significa que una gran llamarada solar podría golpear el planeta. La mancha solar, conocida como AR3038, duplicó su tamaño entre el domingo y el lunes por la noche. Ahora se ha vuelto hacia la Tierra, lo que genera preocupación de que los vientos solares rápidos puedan lanzarse hacia el planeta azul, que es el nuestro, claro. Según Whiplash 347, la tormenta solar sería una historia de tapadera para hacer estallar las bolsas de valores. Pero claro, esto es una opinión personal de este señor. Turquía. Los campos de trigo arden simultáneamente en Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Çanakkale y Osmaniye. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura y los canales de televisión están en silencio? ¿Todavía te preguntas si hay una escasez de alimentos planificada? Esto ocurre en Turquía. Alrededor de un centenar de empresas de la industria alimentaria se han incendiado casualmente en los Estados Unidos desde principios de 2021. En Kazajstán se ha observado durante varios meses una muerte misteriosa de ganado y aves de corral, y nadie puede nombrar una razón específica. Agoreros. Vivimos en tiempos peligrosos, según John Mearsheimer. La etapa más peligrosa del duelo económico puede ser la próxima. Entre comillas, ahora estamos en el fondo de una pendiente resbaladiza, según Clavan. La esclavitud moderna es más rampante de lo que se imagina. El oro solo es una parte de las muchas piezas del plan para cambiar el sistema financiero. ¿Será esta la excusa para impulsar los dólares digitales? Según Jordan Shatter, la economía de Biden se está derrumbando tan fuerte como su bicicleta. Kim.com dice que se avecina un gran colapso mundial. Ha llegado el colapso estanflacionario según el economista Brandon Smith. El CEO de Coca-Cola dice que se avecina un periodo macroeconómico muy doloroso. Entre comillas, claro.
El Bitcoin sube el 0,9% y supera los $20.000. Colapso. Derrumbe de la bolsa. Los trabajadores que ahorran dinero para la jubilación y lo gastan de manera responsable, pero esperan solo una cosa del gobierno a cambio: que funcione de manera eficaz y honesta. Nada sucede por accidente, todo está planeado. Para los inocentes y los ignorantes debe parecer como si estuviéramos en medio de una tormenta perfecta, una pesadilla interminable de caos, confusión, mala suerte y desastre. La alucinación financiera choca contra la realidad, según Benjamin Fulford. No importa cuánto te esfuerces por evitar la realidad, porque al final te alcanzará. Esta es la lección que los bancos centrales occidentales de propiedad privada están aprendiendo ahora, que su alucinación del dinero fiduciario se estrella contra el mundo real. El colapso de los mercados financieros. Se me ha colocado el gato por detrás del ordenador y lo quiero sacar de aquí. El colapso de los mercados financieros, visto recientemente, no es un movimiento ordinario del mercado, es el colapso de un sistema. Trenes y aviones se detuvieron, coches demasiado caros para usar, caminos ahora para ciclistas. Parálisis. Algunas monedas mundiales se están suicidando según el Foro de San Petersburgo. Las élites políticas aceptan todo lo que se les dice desde arriba, causando daño a su propia población y a su propia economía, según Sorcha Faal. Nuestro planeta está bajo asedio, según el canal Adaptar 2030. Desconexión intencional de la energía, los alimentos y la economía. Mercados manipulados con uso de información privilegiada. Cierre de infraestructura clave y eliminación de la calidad del estilo de vida para la mayoría. Demolición controlada de la infraestructura de alimentos y energía, según Mike Adams. Asalto educativo. Un asalto sin precedentes a la mente y a la moral de los jóvenes marca el fracaso final del sueño totalitario. Entre comillas, no subestimes a lo malvados o decididos que son, opina Trenis Evans y Juan O'Sabin. USA. Se incendia un avión con 126 pasajeros a bordo tras el aterrizaje en Miami. No ha habido desgracias, gracias a Dios. Las aerolíneas se comprometen a estabilizar una recuperación difícil. Las compañías aéreas advierten a las petroleras que deben acelerar la producción de combustibles alternativos. Cae el trigo por la presión de la cosecha. Maíz y soja también bajan. Sube el rendimiento de los bonos por alza de las acciones, aunque persiste el temor a una recesión. El Congreso aprueba un proyecto de ley para difundir noticias negativas sobre China. El general Flynn dice que los gobernadores deben tomar medidas para defender su frontera contra la política de fronteras abiertas del gobierno federal. Chevron dice que Biden está tratando de imponer obstáculos al suministro de energía. Dimite la abogada de Biden. Dana Remus, la principal abogada de Joe Biden, dimitió bruscamente en medio del problema que rodea a su hijo. Soros está tratando de suprimir la libertad de expresión en la radio. Está tratando de comprar 18 emisoras de radio en español en Estados Unidos. El Cuarto Reich, no el tercero. Jim Marrs ha reunido pruebas del esfuerzo que se ha realizado durante los últimos 60 años para traer una forma de nacionalsocialismo
creando en esencia un nuevo imperio. La libertad ha salido del mundo occidental. Paul Craig Roberts opina que no hay un solo país que crea en la libertad y en los derechos humanos. Toda democracia está dispuesta a coaccionar a sus ciudadanos tal y como lo hacen las dictaduras. Estalla en llamas otra planta de alimentos. Un incendio arrasó una fábrica de pizzas en Wisconsin el lunes. Elon Musk planea votar por Ron DeSantis en las elecciones de 2024. Europa. Las fuertes alzas de los futuros de Wall Street impulsan a Europa. Las acciones europeas siguen subiendo, pero el riesgo de recesión se cierne sobre ella. La exportación de trigo blando de la Unión Europea sube a 26,68 millones de toneladas. Las autoridades alemanas se preparan para activar la fase de alarma del Plan Nacional de Emergencia de Gas. La Unión Europea prorroga otro año las sanciones a Rusia por su anexión de Crimea y Sebastopol. Los ucranianos disparan el número de solicitudes de asilo en la Unión Europea. España. Un PP con mayoría absoluta en Andalucía esquiva gobernar con Vox. La bolsa española baja un 0,61%, afectada por la caída del sector eléctrico. El IBEX 35 se deja un 0,61%, lastrado por el impuesto de las eléctricas. Las eléctricas caen el 2,6% en bolsa tras advertirles del recargo fiscal. BlackRock, el gran inversor de los bancos españoles, quiere más todavía. Japón planea en Madrid una cumbre con Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. El yen cae a un nuevo mínimo de 24 años frente al dólar. Américas. Ecuador cumple una semana de protestas con el primer manifestante fallecido. La policía de Ecuador reprime a los manifestantes indígenas que avanzan hacia Quito para protestar contra Guillermo Lasso. La marcha indígena irrumpe en Quito burlando el estado de excepción. Asesinan a 2 sacerdotes jesuitas dentro de una iglesia en Chihuahua, México. El Congreso de El Salvador prevé aprobar otra ampliación del régimen de excepción. Se desploman los mercados colombianos por temor a la elección de Petro. La planta más eficiente de América Latina proveerá de energía a Perú. El Banco de Brasil seguirá elevando los intereses para frenar la inflación. China. Una inmobiliaria china cambia casas por trigo. China se desmarca de la Fed al mantener intactos sus tipos de interés. China e India compran el petróleo ruso que no quiere Occidente. Las importaciones chinas de petróleo ruso se disparan a un récord en mayo. China se abalanza sobre el petróleo ruso barato a medida que se agotan los suministros occidentales. Rusia vuelve a convertirse en el mayor suministrador de crudo de China. Rusia supera a Arabia Saudita como el mayor proveedor de petróleo de China. Se dispara la exportación de alúmina de China para cubrir la escasez rusa. Las sanciones de Estados Unidos ayudaron a China a potenciar su industria de fabricación de chips. El ejército chino intercepta con éxito un misil balístico durante una prueba. China, el poder de la comunidad. ¿Cómo puede un país cuidar de decenas de millones de ancianos? Centenares de miles de voluntarios ayudan a mediar en disputas, se hacen cargo de las personas mayores o arriesgan su salud a diario. China, a pesar de su inmensa población, disfruta de armonía en la sociedad. Otro tema diferente sería el autoritarismo del Estado. Asia.
Las acciones de Asia se preparan para un alivio en medio de la caída del dólar. Los mercados asiáticos caen en su mayoría antes de las vacaciones en Estados Unidos. Seísmo de 5,2 en la costa noroccidental nipona sin alerta de maremoto. Turistas quedan varados en un teleférico a gran altura en la India y algunos de ellos bajan por una cuerda durante el rescate. Un policía indio salva a una anciana justo antes de que un tren pase a toda velocidad. Airbus y Qantas invertirán en el desarrollo de biocombustibles en Australia. Oriente Medio. Las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita alcanzan su nivel más alto en 2 años. Las acciones sauditas borran las ganancias del año a medida que se desploma el petróleo. El gobierno israelí decide disolver el parlamento y adelantar las elecciones. Israel celebrará sus 5ª elecciones en poco más de 3 años. Israel asegura que está construyendo la Alianza de Defensa Aérea de Oriente Medio. África. La ONU pide que se desmovilicen las partes en conflicto en el Congo. El ministro argelino de Energía retoma con Nigeria el gasoducto transsahariano. Nigeria bloquea la repatriación de 450 millones de dólares de ingresos de aerolíneas extranjeras, dice la IATA. Obstáculo político en el Congo a una mina china de cobre y cobalto. El caucho es una de las principales causantes de la deforestación, advierte una ONG. Ucrania. El centro de Donetsk está bajo un bombardeo intenso. Ucrania golpea la plataforma de perforación petrolera de Crimea. Moscú dice que habrá represalias abrumadoras. Las tropas rusas liberan a la paramédica ucraniana Yulia Payevska, alias Taira. Donbass denuncia graves pérdidas de mercenarios extranjeros que combaten por Kiev. Ucrania atacó plataformas petrolíferas de Crimea, según jefe regional prorruso. Ucrania exhibirá en Europa tanques rusos destruidos. La ONU negocia el desbloqueo alimentario de Ucrania. Polonia agiliza el paso de camiones con cereales de Ucrania. ¿Habrá un golpe de Estado en Ucrania? Rusia. El sur de Rusia inicia la recolección de cebada con alto rendimiento. El primer misil intercontinental balístico Sarmat entrará en servicio a finales de este año. Rusia declara que solo la fuerza militar decidirá el conflicto en Ucrania, según Sorjafal. El conflicto en Ucrania es el enfrentamiento de Rusia con Occidente, y no es un conflicto entre Moscú y Kiev, según el líder serbo-bosnio Milorad Dodik. Lituania detiene el servicio ferroviario a Kaliningrado y debemos evitar este escenario a toda costa. Compras de pánico en Kaliningrado mientras Lituania corta el ferrocarril ruso. Rusia se prepara para castigar a Lituania por su bloqueo de Kaliningrado. Putin no usaría armas nucleares a menos que fuera atacado primero. Putin dijo que ni siquiera son humanos. Rusia ataca a Estados Unidos en Siria. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.